Tiemponauta, ¿qué tal estáis? Soy Bernardo y como podéis estar viendo, pues hoy vengo acompañado de un gran hombre que nos hablará sin duda de un tema apasionante como es la vida de Giorgio Bon Giovanni. Sin duda con nosotros está el gran Emmanuel Mourinho, quien tuve el placer de hablar con él en estos directos que hacemos quincenalmente junto a David Castillo en Misterio 51, allá por el mes de junio. Yo creo que fue al principio, si la memoria no me falla. Y bueno, para hacer una pequeña presentación, y si me equivoco que Emmanuel me corrija, es uno de los principales, ¿no? Divulgadores, en este caso, de la vida, en este caso, y no sé si puedo decir vida y milagro, bueno, de la vida de Giorgio Bon Giovanni, como ahora mismo descubriremos. Es uno de los testigos de sus estigmas, concretamente cuando aparecieron en Uruguay, y es uno de los padres fundadores de Funina Internacional Antimafia 2000. De todo esto hablaremos un poco. Y ¿lo he comentado todo bien, Emmanuel, o hay algún pequeño detalle en esta breve presentación que quieras corregir o puntualizar? Nada, sí, buenas a todos. Mira, encantado, Bernardo, de estar otra vez aquí. Entonces, sí, todo bastante bien, no hay problema. Simplemente el primer estigma fue estigmatizado en Fátima, en Portugal, pero después hablaremos de ello. Sí, sí. En Uruguay es verdad que también recibió estigmas, pero ya en una segunda fase. Vale. Yo creo que antes de hablar de Giorgio, hay un personaje que tenéis en común, o fue ese nexo de unión entre Giorgio y usted, Manuel, y ese Eugenio Siragusa. ¿Quién es Eugenio Siragusa? Entonces, Eugenio Siragusa fue tal vez uno de los más importantes contactados de los años 50. Había Adamski, había Billy Meyer en Suiza y había Eugenio Siragusa en Sicilia. Digamos, fue un padre espiritual para Giorgio y para mí también, y para tantas otras personas, lógicamente, y fue, digamos, uno de las personas que tuvo un contacto directo con estos seres que vienen del espacio, que no solo vio platillos volantes, sino que entró en contacto directamente con ellos, sea físicamente, sea después con el tiempo, telepáticamente. Incluso llegó un momento dado que eso se podría profundizar en una temática un poco particular, pero fue incluso, digamos, compenetrado por uno de estos seres. Llegó un momento que cuando un contactado lleva muchos años al servicio de estos seres y llega a ser compenetrado, y prácticamente es como si fuera personificando un ser de estos extraterrestres. Si mal no me equivoco, he leído de que además de ser extraterrestre, bueno, yo siempre digo que los seres extraterrestres son todos los seres fuera de este mundo, eran seres como interdimensionales, seres de luz que se pueden relacionar con los ángeles o con el mundo sobrenatural, más allá, ¿no?, del típico extraterrestre promedio que tenemos en la cabeza. Sí, está claro. Está claro que podemos diferenciar dentro de lo que cabe estos seres que nos visitan. Pero digamos que el contacto que él tuvo son siempre seres de cuarta, quinta dimensión, es decir, son seres ya mucho más evolucionados que nosotros, que somos de tercera al fin y al cabo. Y sí, efectivamente, él siempre, incluso hay un libro que pone extraterrestres hoy, ángeles de ayer, los ángeles de ayer, extraterrestres hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Biblia, en más de una ocasión,
se nombran estos seres que se le aparecen a Abraham en la montaña, Moisés, estos famosos carros de fuego que escriben en la Biblia, que describen como carros de fuego, porque lógicamente en aquella época no existía la tecnología, no existía aviones, entonces un disco volante lo denominaban un carro de fuego. Efectivamente, efectivamente. La famosa estrella de Belén que se paraba y que seguía. A ver, todo el mundo puede entender que una estrella no se para Ujú. ni sigue. Es decir, otra vez ahí es una alegoría a un disco volante. Efectivamente, tiene que buscar el vocabulario que se conocía en la época para explicar esa Claro, realidad, ¿no? claro, Hoy he claro, tenido yo claro. una charla en un instituto donde le enseñé un documento del siglo XVIII que se conserva en uno de los archivos nacionales, que nos habla de un ovni, ¿no? De un objeto volador no identificado en la Andalucía del siglo XVIII, 1768, si la memoria no me falla. Y ellos hablaban de como una burbuja de cristal enorme que cruzó el cielo. Claro, ellos no tenían ese vocabulario para explicar qué era aquello, ¿no? Buscaban en su vida cotidiana, en este caso, como he comentado, la estrella de Belén. Lo que más se le acercaba a su imaginario colectivo era una estrella fugaz que se mueve por los cielos, estrellas. Y de ahí, pues, no ha venido, ¿no? Ese eco del Efectivamente. pasado. De hecho, ya que nombras eso, está claro que quien quiere informarse un poco más a fondo, está claro que en Google está lleno de cuadros incluso de la época medieval, donde están Ujú. perfectamente pintados en los cuadros, no uno, 20 platillos Sí, volantes, sí. flotillas, literalmente. Por lo tanto, es una realidad. Para mí es una realidad, para ti también, y para quien se dedica a informarse realmente a fondo sobre esta temática se dará cuenta que es una realidad, Ujú. porque hay muchos documentos y mucha información seria, cuando se busca bien, que demuestra totalmente que es algo científico. Aparte el hecho de que seríamos un poco arrogantes pensar que este universo que es infinito para nosotros seamos los únicos que nos hayamos desarrollado aquí en Sí, esta sí. tierra, lógicamente. Por pura matemática y Está claro, probabilidad, no somos los está únicos, claro. ¿no? Y todo esto me hace recordar, ¿no? Una especie de simio, de metáfora, también a colación, ¿no? Con estas maquinarias que describieron en el pasado en pintura, en la literatura bíblica y en otros textos religiosos del pasado. Y a día de hoy, por ejemplo, yo tengo papayos en mi casa y a los vecinos pues les llama la atención, ¿no? Lo que es la propia papayas, porque son personas mayores, no han probado esa fruta y muchos me dicen, ¿a qué sabe, no? Y digo, es que no te puedo decir a qué sabe porque no es una fruta que tenga un sabor comparable a otra, ¿no? Digo, te puede dar una aproximación a una idea de lo que puede ser, pero yo digo, si quieres una papaya o si quieres saber cómo una papaya, prueba un yogur de papaya que digamos es el sabor Está más, claro. más similar, ¿no? Porque dice, no, es que eso parece una pera, un melón, digo, sí, tenéis razón, pero no. Sí, sí. Bueno, pues vamos a centrarnos en la figura de Y Giorgio. entonces, Así, justamente perdón. para terminar con Eugenio efectivamente encuentra físicamente unos seres que se materializan, porque tienen la posibilidad de pasar de un nivel astral a un nivel físico. Lógicamente, son seres elevadísimos que manejan la luz como nosotros la plastilina. Entonces, estos seres que encuentra efectivamente se materializan la primera vez y los encuentra en el Monte Etna, donde empieza, después de 10 años los encuentra, porque durante 10 años siguió una preparación, etcétera, porque queramos o no, es un shock tremendo, incluso para alguien que ya estaba en contacto telepáticamente, verlos físicamente, ¿eh? Ujú. Y a partir de ahí siguió y después se conoció, Giorgio lo conoció, era su padre espiritual en el sentido que muchos jóvenes íbamos a escucharlo, a oír estos mensajes que llegaban, unió un poco lo que es el Cristo, los ángeles de antes, el Cristo que también visitó otros planetas, es decir, un montón de respuestas a cosas que no teníamos en aquella época los jóvenes y hoy en día tampoco. Y a partir de ahí fue donde nos conocemos, Giorgio y yo, en casa de Eugenio.
Yo lo llegó a conocer desde muy temprano porque según la biografía que he manejado, a la temprana edad de entre 18 y 20 años, porque es cierto de que él comienza, ¿no? su carrera o sus inicios en estos mundos alrededor de los 23 No, años, ¿no? no, justamente él conoció a Eugenio a los 13 años Ah, ya. bien, bien. Y después lo frecuentaba siempre que podía, porque estaba a una Ujú. distancia no muy larga de 2 horas en coche, y él, pobrecito joven, pues tenía que esperar que alguien Claro. fuera a verlo, su hermano mayor, etcétera. Él lo frecuentaba desde esa edad, igual que yo, de hecho. Nosotros realmente nos encontramos a la edad de 16 y 15 años en casa de Eugenio, pero él ya lo llevaba frecuentando también unos cuantos años. Bien, bien, bien. Vamos a hablar de los estigmas que tiene Giorgio. Me comentaba que el primero apareció en su visita de Fátima en el 2 de septiembre de 1989 a la edad de los 26 años. ¿Qué le lleva a Giorgio a visitar Fátima y sobre todo a hacerse portavoz, ¿no? de ese famoso tercer secreto de Fátima por aquel entonces que el Vaticano lo guardaba con recelo? Sí, Bernardo. Entonces, nosotros ya divulgábamos desde hace años el tercer secreto de Fátima, porque el tercer secreto de Fátima, la versión oficial es una, pero la versión extraoficial existe, ¿eh? Se podía Ujú. encontrar incluso en Google, etc. Nosotros siempre hicimos un trabajo de divulgación, entre otras cosas, los mensajes que dábamos sobre la energía nuclear, etc. Divulgábamos este famoso tercer secreto de Fátima. Giorgio tuvo, cuando trabajaba, tenía su empresa, etcétera, tuvo una visión de un ser de luz, que era la Virgen, fue la Madre Santa que se le presentó en Italia, y esta Madre Santa le dijo que tendría que ir a Fátima porque allí habría un gran milagro. Lógicamente fue un shock terrible ya para él tener esta visión, que es un poco largo de contar toda la visión, pero bueno, era durante el mediodía y en cambio este ser se veía, brillaba más que el sol, etcétera. La reconoció como la Virgen porque se presentó como la Virgen. Y una vez que le dijo esto, pues bien, organizó un viaje a Fátima pensando realmente, che, tuvo que ir una vez, otra vez, pero no voy a entrar mucho en los detalles, vamos a ir más a lo principal. Y él pensaba realmente que iba a pasar tipo un avistamiento grande de platillos volantes o la Virgen que aparecería en el cielo, che, como hubo en el famoso Ujú. milagro de Fátima, que el sol giraba, bailaba, parecía que caía, etc. Pero ese famoso 2 de septiembre de 1989 iba acompañado por mis padres, que vivimos en Vigo, y al mediodía exacto esperaba ese signo en el cielo. Lo que pasó es que se le apareció de nuevo la Virgen saliendo de un globo luminoso, y a partir de ahí él cae en éxtasis en la plaza principal de Fátima, donde había gente, lo vieron caer, etcétera, cae en éxtasis. Y esta madre le dice si está dispuesto a llevar un poco del sufrimiento de su hijo, y él dice que sí, y a ese momento exactamente le salen del pecho 2 rayos que le golpean las palmas de la mano. Después, aparte de eso, le da un mensaje que tendrá que visitar una serie de países y llevar el mensaje de Fátima y hablar del retorno de su hijo Jesús. Y a partir de ahí empieza el inicio de sus 2 primeros estigmas, que es en la mano, el 2 de septiembre de 1989. No fueron los primeros estigmas, ya nos comentaste que en Uruguay también. No, Ah, esos fueron los primeros. sí, 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 sí. Ah, sí, Como he comentado, que estos fueron los primeros y sí. que como comenté, bueno, como comentamos anteriormente, también en Uruguay, ¿no? Le aparecieron cómo era esos estigmas de una persona que básicamente estaba allí delante
y puede dar testigo y fe de que se producía, ¿no? Este fenómeno. Vamos a ver, esto, no existe ninguna posibilidad de duda por muchísimos aspectos. El primero, pero eso puedo entender que quien no me conoce dice, bueno, esto a lo mejor inventa y dice lo que quiere. Pero está claro que yo lo vi sangrar no una vez, cientos y miles de veces, porque además está todo documentado, filmado, etcétera, etcétera. Sangraciones prácticamente todos los días, hasta hace poco tiempo, eran todos los días sangrando, es decir, la cantidad de sangre que salió de su cuerpo es inimaginable, porque son sangraciones importantes. Puedo dar datos que pueden hacernos reflexionar sobre el hecho de que es un fenómeno inexplicable, aparte de que los propios médicos que lo examinaron, porque él se sometió a exámenes psiquiátricos, a exámenes dermatológicos, de todo tipo, durante un periodo, si bien ahora ya no le interesa, porque no tiene por qué convencer a nadie de nada, pero en ese periodo lo quiso hacer. Está claro que tanto el psiquiatra ve que es una persona perfectamente capaz, etcétera. No es posible crear con la mente ese tipo de estigmas durante tantos años como lleva, que son más de 30, del 89 hasta hoy son más de 30 años. Y si lo hiciera sería, vamos, Dios sobre la tierra, porque crear esos estigmas, vivir, no infectarse, abrirse, cerrar y aguantar eso, vamos, que tendría una mente privilegiada a no más poder, pero no es posible. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le hicieron los análisis de sangre, por ejemplo, le cogieron sangre directamente el estigma cuando estaba sangrando, y en el brazo, con una jeringuilla, le sacaron sangre en la vena, como cuando se hace un análisis de sangre. Y la sangre, por supuesto, es la misma, pero hay una diferencia fundamental entre la del brazo y la del estigma, es que la del brazo coagula normalmente, en cambio, la del estigma es casi instantánea. Punto uno. Son como dos coagulaciones diferentes. Luego, para llegar al punto, con los años, como todo el mundo, pues cogemos ciertas enfermedades, ciertas cosas, y él, por el ritmo de vida que llevó y todo, cogió un diabetes tipo 2. Es decir, hoy en día, un diabetes tipo 2, tener una herida, por ejemplo, si se hace una herida en el brazo, una crosta, cualquier cosa, casi no se le da curado. Porque sabemos que cuando alguien tiene un diabetes tipo 2 es muy difícil de curar una herida. Y él tiene los estigmas, que se abren y se cierran, que sangran, mucho menos ahora, gracias a Dios, porque su cuerpo tampoco no aguanta después de tantas sangraciones. Pero cuando sangra, pues una vez al mes, una vez cada 2 semanas, depende, es imposible tener heridas abiertas con un diabetes. Sería gangrena, infección, vamos, es imposible. Emanuel, una pregunta, perdón. Sí, Aparte de la diabetes, cuando él empezó con los estigmas, sí. a nivel de salud o físico, ¿él sentía como un debilitamiento o no No, sentía dolor? sí, dolor, sí, mucho dolor, sobre todo, sí, constante, porque es un dolor constante tener unos agujeros en los pies, en la mano, en el costado, es un dolor constante, pero cuando vivía la sangración, vivía literalmente el calvario de la crucifixión del Cristo. Por lo tanto, esa sangración que podía durar, variaba entre una hora y media, depende, a veces algunas más, un poquito menos, pero vivía realmente el calvario, es decir, él sentía literalmente cómo le entraban los clavos en el cuerpo, empieza a sangrar, y es el reflejo de lo que vivió el Cristo en la cruz.
dolores muy, muy grandes, tanto que a veces tenía hasta tiene los tendones completamente deshechos del dolor, de la crispación, pero nunca tomó un medicamento, siempre soportó este dolor con amor por la Virgen, por Jesús y porque es una misión que tiene que llevar hacia adelante. Muy, muy interesante. Yo, no sé, de que desconocía gran parte del tema y sin duda es un mundo fascinante. También llegó a conocer incluso a la reina Sofía, que le abrió las puertas, ¿no?, a lo que era la hermética Unión Soviética, y me resultó muy llamativo estos viajes y este contacto, ¿no? Porque para los amigos que no están escuchando y no están oyendo, la reina Sofía siempre, ella no lo esconde, ¿no? Le interesan mucho estos temas, ha coleccionado piedras de Ica, ha escrito un libro sobre ufología que está publicado en Grecia, pero no me llegué a esperar el contacto, ¿no?, entre la reina y Giorgio, y sobre todo que ella le presentase, le diera el contacto directo con el que era por aquel entonces el presidente de la Unión Soviética, Gorbachev. Mm. Efectivamente, tuvimos un primer encuentro con la reina Sofía en Uruguay o Paraguay, no me acuerdo, creo que era Paraguay. Ella sabemos que seguía un poco, a través de la página web, ella seguía este tema, como bien lo dices, ufología. De Eugenio también lo conocía los escritos de Eugenio y todo. Cuando nos presentamos en Paraguay, enseguida nos abrió, le dimos el opúsculo, etcétera. Y a partir de ahí, cuando bueno, el cielo abre las puertas también, cuando Giorgio se presentó en en la sala de recepciones, ahora no me acuerdo exactamente el porqué, pero había justamente el presidente Gorbachev de la época con su mujer que estaban invitados en esta sala, ella automáticamente, cuando reconoció Giorgio, rompió el protocolo. Hay un protocolo, cada Sí, uno tiene sí. que ir por los hombres de escorta, que cuidado, qué tal. Ella rompió el protocolo y fue a presentar a Giorgio a Gorbachev. Se saludaron, se dieron la mano y Gorbachev a partir de ahí le abrió las puertas a que pudiera divulgar el mensaje, todo su mensaje en Rusia, la ex Unión Soviética. Bien, bien. Sí, Y un milagro realmente. De hecho, sí, 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 eh, sí. los servicios, los protectores, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, los escortas que protegen los presidentes no Ujú. sabían qué hacer, porque claro, rompes un protocolo, Sí, sí. Y los más con, descolocó. sí, más con cierta autoridad y sobre todo, ¿no? Sí, sí, El líder de la Unión Soviética que, que es cierto que se encontraba ya en plena decaída, en el ocaso de lo sí. que un día fue, pero no olvidemos de que era Uh, el otro gran líder del mundo, ¿no? Junto con Estados Unidos, y esos protocolos de seguridad, uh, romperlo, pues es muy, 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 sí, sí, muy, sí. muy extraño y muy Mm, raro. Mira, Bernardo, una cosa importantísima, claro, hablando de ese tema, ya que lo tocas, está claro que Giorgio, a partir de ahí, con diferentes viajes, pudo hacer miles de conferencias, muchas conferencias, a tocar miles de personas a través de la televisión nacional, le abrieron las puertas, recogió documentos increíbles de los servicios militares rusos, hicimos toda una serie de documentales en la época, en fin, todo eso. Pero lo importante al día de hoy es una cosa importante. ¿Por qué Rusia también? Porque el famoso secreto de Fátima habla también de que Rusia, si se convierte, puede ser, la conversión de Rusia puede ser el brazo de la justicia de Dios o la salvación del hombre. Y estamos viviendo un periodo donde yo no soy ni prorruso ni mucho menos, porque de todas formas, pero gracias a Dios tenemos a un Putin hoy en Rusia porque tiene las bombas atómicas y todo, y tanto que lo están provocando podría ser un caos. mm, Pero en el Secreto de Fátima se habla justamente de que sí. Rusia puede ser el brazo justiciero de la verdad, de Dios. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puede ser que nos mande a todos tomar por saco. No, no, porque se defiende, etcétera, lo que tú queramos. Pero el secreto de Fátima hay algo de involucrado ahí en el medio también.
Sí, sí. Bueno, para recordarle a nuestros amigos, desde el 13 de noviembre, ¿no? Desde las famosas audiencias OVNI en el Congreso de Estados Unidos hasta prácticamente hoy cuando se publica esto antes de Navidad, se han registrado una oleada de OVNI, llamémoslo drones, ¿no? Estos drones identificados, que todo apunta a que sea tecnología rusa, pero claro, la pregunta es porque ahora, porque todo este tipo de información siempre han estado ahí o realmente nos quieren crear, ¿no? Quieren realidad esas ascuas, perdón, de la antigua Unión Soviética. Yo siempre digo que es muy fácil culpar al vecino cuando me está espiando, pero yo no digo cuando yo espío al vecino. Está claro. Y me resulta muy, muy llamativo todo esto. Otra pregunta, Emanuel. He leído que hubo un distanciamiento, ¿no? Entre Giorgio y Eugenio. ¿Por qué se provocó este distanciamiento? Bueno, fue un distanciamiento, digamos, no sobre sobre la base del mensaje, sino por tal vez la metodología. A un momento dado, Eugenio era más propenso a que no se viajara tanto, que no se hiciera tanto viaje Giorgio, pero él tenía el orden de viajar. Entonces, Ujú. hubo como un distanciamiento que también se exageró mucho, etcétera, pero con los años también nos dimos cuenta, y Giorgio lo explica muy bien, porque realmente Eugenio seguía hablando con Giorgio por teléfono más de una vez. Claro, sí. Che, Una cosa no quiere pegar a la exactamente, ¿qué otra. pasa? Y quizá Eugenio sea más clásico en ese sentido. Sí, Y Giorgio pues encontró nuevas oportunidades, ¿no? A nivel internacional y sobre todo en estos viajes eh, para transmitir el mensaje. Digamos que sí, son y dos ideas opuestas, pero no por ello quiere decir que sean contrarias. exactamente, ¿qué pasa? También es verdad que con los años Giorgio es perfectamente consciente que su padre espiritual, sé que lo quiere morir, hoy en día aún hablamos de Eugenio, lo festejamos, lo recordamos, hablamos de él, de sus mensajes, fue también una metodología necesaria para que él también cogiera su propio camino, Ujú. Sí. para que se afirmara en su propio camino, ¿entiendes? Es como Sí, una sí, prueba también en un sí, sí, momento dado. efectivamente. Yo siempre lo digo y hay ocasiones donde los alumnos, pupilos, discípulos, en cualquier ámbito, tenemos que abandonar a nuestros maestros, sobre todo para nuestro propio enriquecimiento personal y profesional, ¿no? Yo creo que llega un momento en nuestra vida, sobre todo cuando estamos aprendiendo o estamos bajo la sombra de alguien que tomamos como maestro, que comprendemos que ha llegado la hora, ¿no? De emprender nuestro propio camino y siempre pues mirar a esta persona con admiración, respeto y por supuesto seguir aprendiendo, ¿no? Pero siempre en rumbo en esa nueva aventura. No ha pasado a todo, desde profesores de instituto, de universidad, algún familiar que por suerte, por desgracia, nos podemos distanciar bien por el tiempo, porque muchos de ellos, sobre todo los abuelos, ¿no? Son los primeros grandes maestros que tenemos y el tiempo juega siempre a nuestra contra, pero sobre todo a nivel académico, ¿no? Siempre tomamos la Eh, cobija de alguien, aprendemos, nos distanciamos, pero siempre un camino paralelo de respeto y seguir aprendiendo mutuamente, ¿no? Pues efectivamente, es tal cual como dices, pero tal vez con una pequeña puntilla en este caso. Es que Giorgio amaba tanto a su maestro que no era capaz de distanciarse. Fue su maestro que tuvo que un poco Sí. decirle, no, no hagas esto y todo para que él se distanciara, en dos palabras. Lo comprendo, porque Sí, yo tengo como maestro a un antiguo profesor de la facultad de archivística, ¿no? Que, digamos, a nivel profesional, todo lo aprendí gracias a él. Y cuando nos encontramos en ciertas reuniones, aún me pongo nervioso, ¿no? Digo, ¿cómo puedo estar delante de tan eminencia de esta persona? claro, Yo claro. lo comprendo, sí, 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 sí.
Sí, por aquí. Hemos hablado de los viajes, ¿no? Y vamos a retomar ese encuentro en Uruguay, ¿no? Que empecé en el principio y que hemos desarrollado, ¿no? La vida del Giorgio y que estuviste allí. ¿Qué ocurrió en Uruguay? Bueno, en Uruguay, digamos, ya fue el tercer estigma, porque realmente el primero fueron las manos, después fueron los pies en Italia siempre. En Italia fue progresivo, tuvo que acostumbrarse a ese dolor que era insoportable, entonces tuvo primero las manos, después un año y medio o dos tuvo en los pies y después, que ahora no me acuerdo exactamente el año, estábamos en Uruguay y lo tuvo en el costado, que es el famoso quinto estigma. El quinto estigma y después en Uruguay otra vez, pero en Aurora, que es un lugar donde conocido, Aurora, donde hay mucho avistamiento, Sí, sí. tuvo el sexto estigma, que era una cruz en la frente. Durante muchos años, casi 10 años, tuvo esa cruz en la frente que sangraba también, que simbolizaba la corona de espinas. Luego, por su trabajo, él pidió al cielo si podían quitarle la cruz visivamente, que mantenga el dolor, porque él es un gran activista, eso es porque realmente aplica en la vida cotidiana lo que los extraterrestres nos indican en sus mensajes, aparte de que tenemos que dejar la energía nuclear, tenemos que ser buenos, luchar por tal. Sobre todo insisten en que tenemos que luchar y ser activistas para cambiar la sociedad, lo que no va, luchar contra las guerras, luchar contra el crimen, etcétera, etcétera. Entonces, él, justamente siendo el director de una revista la más famosa del mundo, la más grande, la más dedicada, que es Antimafia, 2000 en italiano, aunque está también en Uruguay y Argentina, él pidió, por favor, a la Virgen si le podía quitar este famoso estigma en la frente. ¿Por qué? Porque tiene que ir, hace periodismo, tiene que estar con jueces, etcétera, y así se lo acordó la Virgen. Bien, bien. Como ves, la Virgen Jesús está muy presente porque al final son seres de luz que están, y las legiones de Jesús, de la Virgen, son estos seres que vienen de otros planetas y también hay otros planetas como nosotros, de tercera dimensión, que están evolucionando. Tal vez peor que los nuestros, mejor que los nuestros. Hay de tercera que están evolucionando, que están en perfecta armonía con la naturaleza. ¿Por qué? El Cristo, Jesús, el Cristo, más bien el Espíritu crístico, ha visitado todos estos planetas. Es crístico, está por todos los sitios. La diferencia es que nosotros, hombres de esta tierra, hace 2000 años lo hemos crucificado. Si hace 2000 años, en vez de crucificarlo, lo hubiéramos acogido y hubiéramos seguido sus indicaciones, seríamos una supercivilización que visitaríamos hoy otros planetas para ayudar a otros planetas a evolucionar. Haríamos parte de una gran confederación que puede viajar en el espacio. Bien, bien. Retomando como pequeño apunte, ¿no? A nuestro amigo, lo que he comentado de Jesús, ¿no? Engloba mucho, o sobre todo esa corriente nacida de los años 70, 80, muy ligada a lo que comenta, ¿no? Del Jesús cósmico, ¿no? Trascendental, que no es, que va visitando otro mundo y dejando el mismo mensaje que dejó aquí. El padre Enrique López Guerrero, un antiguo párroco de Mairena del Alcor, un pueblo vecino al mío, ¿no? Dedicó toda su vida, ¿no? A la divulgación del fenómeno ovni, sobre todo de la figura centrada en este Jesús cósmico. Y es uno de los temas que me apasiona. Son como pequeñas piezas, ¿no? Que se van hilando y uno va aprendiendo sobre todo de esa visión. Y resulta muy llamativo que actualmente el Vaticano es uno de esos impulsadores, ¿no? De la vida fuera de ese mundo.
Y actualmente el discurso ha ido cambiando, pero actualmente no niegan la existencia de otra presunta raza y que todos somos hijos del mismo Dios, ¿no? Y me resulta pues realmente sorprendente y muy, muy interesante que se pueden analizar pues multitud de cosas. Está claro que tanto el Vaticano como todos los gobiernos del mundo importantes, las grandes lobbies, todos estos saben perfectamente que esta realidad es cierta. Lo saben mejor Sí. que el público en Hombre. general. ¿Qué pasa? Les llega el momento, Bernardo, en que ya no se puede tapar esta No, realidad, no, ya. porque cada vez va a ser más eclatante por el bien de esta humanidad. Si más se presentan, más pueden darnos posibilidades de que nosotros reaccionemos y que cambiemos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que se está abriendo la posibilidad, está claro, porque ya no se puede tapar, pero seguramente el paso siguiente, y ya lo están haciendo con el programa Blue Beam, los Estados Unidos y todo, es decir que estos seres vienen a conquistarnos, a matarnos, a coger nuestras riquezas y el agua, y etcétera, etcétera. Eso es la fase siguiente que seguramente harán. ¿Qué pasa? Que como la verdad triunfará, pues habrá grandes problemas en esta sociedad que hemos creado, pero al final, como Jesús lo indica en la Biblia con sus apóstoles, la tierra será el reino, el nuevo reino y la nueva tierra, el nuevo paraíso de esta tierra. Ujú. Ha Que al mencionado, final sí, triunfará el bien. ha mencionado que Giorgio actualmente, ¿no? Y desde hace años es luchador por los derechos humanos y sobre todo, y ha mencionado, ¿no? La fundación de la revista Antimafia 2000, que en español la podemos encontrar como Antimafia 2000, que pondré los enlaces tanto en la versión italiana como la castellana en la descripción para que todo el mundo la pueda visitar sin ningún problema. Yo la he estado visitando estos días y también la visité en este verano, cuando nos llegamos a conocer allí en esas conversaciones que tuvimos con David Castillo. Y me resulta muy interesante, ¿no? El papel que juega esta revista, sobre todo en la figura de Giorgio y la de todos los colaboradores que de uno u otro modo pues participáis en ella. Sí, él fue creador efectivamente en el 2000, justamente Antimafia 2000, de esta revista, que es una revista que denuncia cualquier tipo de corrupción, mafias internacionales, en fin, las lobbies militares. Es muy amplio, no es solo la mafia, Sí, si sí, bien sí, está sí. muy especializado en la mafia, porque al final la mafia Cosa Nostra, italiana, etcétera, 'ndrangheta, tienen los tentáculos en los estados, narcoestados. Italia mismo hay muchos problemas en el estado desviado, es decir, etcétera. ¿Qué pasa? También fue fundador, eso es importante, un contactado, si recibe mensajes que le dicen que hay que cambiar, que hay que luchar, que hay que tal, el ejemplo de que es un contactado verdadero es que está aplicando en su vida cotidiana un trabajo que le cuesta sudor y sangre, porque son viajes sin parar, conferencias gratis, luchar, hacer las revistas, hacer los artículos. En su tiempo creó también una organización que ahora lleva a su hijo y otros amigos y colaboradores de un social que es FUNIMA Internacional, Ujú. donde se ayuda y se hacen pozos en diferentes países, se recogen y se hacen escuelas. Es decir, es un grupo, una persona y un grupo alrededor que se dedica realmente a querer cambiar las cosas desde la base, porque es importante por uno mismo también, Sí, sí, porque sí, sí. haciendo cosas positivas te sientes mejor. Pues sí. ¿Cómo se encuentra Giorgio actualmente? George actualmente se encuentra súper bien, si bien físicamente tiene achaques, tiene sus 62 años, Mm. una vida muy dura sobre su cuerpo con tanta sangración, tanto Sí. sufrimiento,
pero sigue activo, sin parar, viaje aquí, viaje allá, está escribiendo libros, presentando Ujú. libros sobre ayudando a los jueces que están luchando realmente contra la mafia, los sostenemos, que están muy abandonados en el Estado italiano, los está abandonado, como pasó en la época con dos jueces que fueron asesinados, que es Falcone y Borsellino. Y nada, Giorgio sigue recibiendo mensajes, dándolos, y su trabajo, pero su trabajo sobre todo es de activismo total, para cambiar ciertos aspectos de lo que está pasando en Italia, pero sobre todo. Sí, yo he estado leyendo, vamos, su artículo reciente y la verdad que muy sorprendido con la actual situación que comenta. Yo estuve en Italia en 2010 y me llamó la atención, ¿no? Yo creo que hubo un encuentro estos grupos, de estos grupos mafiosos y estábamos paseando tranquilamente por el centro de Roma. Era el viaje de fin de curso. Es cierto que a nosotros no nos pasó nada, sino éramos transeúntes. Pero me llamó la atención una chiquilla, ¿no? Tendría 20 y pocos años, 23, 25 años como mucho, que se estaba manifestando, ¿no? En contra de la mafia y sobre todo, de lo que significa no solo la mafia que tenemos como en las películas, ¿no? Hombre con No, gabardina, sombrero, está claro, no. sino que tienen diferentes tentáculos, solo que nosotros, por iconografía, por las películas y la cultura, la estancamos, ¿no? En esa persona, en la figura del padrino, en la Sí, iconografía sí, clásica. Y me llamó la atención de que apareció un coche con los cristales tintados, persona en chaqueta y gafas de sol, donde se llevaron el cartel, lo rompieron y a esta joven se la llevaron. Tenían pinta de policía presuntamente, pero tampoco le estaba diciendo mal a nadie, ni estaba ofendiendo a nadie. Aparentemente, quizás sí sí. haya metido el dedo en la llaga y la querían de algún modo quitar, ¿no? Y sobre todo de ese encuentro que era muy turístico y quizás sí acarrea algún tipo de problema a nivel local. Y me llamó mucho, mucho la atención. Sí, en este caso no sé realmente lo que era. La mafia, en regla general hoy en día, que es sobre todo una mafia de política, de Ujú. lobbies, Sí, económicas, en fin, mira, un dato para los que nos escuchan y todo, para que se den cuenta que la mafia efectivamente no es también el hombre, el padrino, también, sí, 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 claro. porque Sí. existe la Cosa Nostra, Andrangheta, pero está con unos tentáculos a niveles bestiales. Solo la producción la mafia, han calculado los gobiernos en la Comunidad Europea lo que generan cada año en negro, es decir, por venta de drogas, armas, reciclaje de residuos reactivos, las falsas obras, bueno, en fin, todo lo que generan, estamos hablando de cerca de 150.000 millones de euros anuales. Eso dinero lo invierten todo, legalmente, ilegalmente. En países como África compran literalmente gobiernos, Sí, 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 sí. imaginas lo que pueden hacer. Sí, Y bueno, sí, sí, luego sí. tienen unos sistemas financieros, los mejores financieros, los mejores equipos de informáticos y todo, sociedades en todos los lados, donde son capaces de reciclar todo este dinero. Es decir, en las bolsas de Estados Ujú. Unidos, de Milán, etcétera. Es decir, tienen un poder tremendo, Sí, sí. tremendo, porque después hay un montón de hombres de honor que están en la política, en las grandes corporaciones, sociedades, militares, oficiales, etcétera. Son los que crean guerras, los que se sientan con los que crean las guerras. Es decir, por eso Giorgio ataca a la mafia, porque tiene como misión desenmascarar el anticristo, y la mafia es un brazo muy fuerte del Ujú. anticristo. Bien, Ese es uno de los mensajes que le dio la Virgen. sí, sí. Tendrás que desenmascarar el anticristo.
Y al final el anticristo se resume en que es pues el dinero y todos los que hacen todo lo que sea necesario para el dinero. Sí, no hay más que ver, ¿no? Sí, estamos pendientes del telediario que misteriosamente, sí, verbalmente misteriosamente, hay una redada que está involucrada un alto cargo de cierto cuerpo policial, ¿no? Que al final y cuenta es un capo que controla la entrada y salida y que de vez en cuando pues hay una en cabeza de turco, sobre todo para mover papeleo, ¿no? Lo cogemos por aquí, pero esta cantidad más grande, todavía 2 o 3 veces más, entra por la otra puerta, ¿no? Y nadie lo ve. Y sin duda es algo que asqueroso, vamos, asqueroso, esa es la palabra. Que alguien comprometido con la ley, con la justicia, pero bueno, los tentáculos, el Claro. dinero, el poder, la ambición y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bernardo? Al final, la política sabemos lo que es, sabemos lo que es la mafia, sabemos lo que son las guerras, sabemos lo que es el hambre en el mundo, pero somos cómplices la mayoría del pueblo. El pueblo en sí somos muy cómplices, porque al final no nos unimos para luchar contra todos esos males. Y justamente el mensaje de estos seres a través de Giorgio y cualquier persona que esté luchando a favor de la vida es, ellos no van a cambiar nunca, ellos van a seguir y nos llevan a la autodestrucción literalmente. Entonces, si nosotros no reaccionamos, no nos unimos, no salimos a la calle, defendemos nuestro derecho, no queremos vender armas, no queremos tener armas en España, no queremos que exista la guerra en 10.000 sitios que hay. Mientras no hagamos eso, somos cómplices. Correcto. Nos guste o no, somos cómplices. Che, al final, si no te mueves, si alguien ataca a alguien y tú no te mueves, eres cómplice. Sí, sí, de acuerdo, sí, es que estoy completamente de acuerdo. Y eso nos va a llevar a la autodestrucción, porque estamos hablando de que hay una guerra donde se están dando ahora misiles de largo alcance, donde Estados Unidos quiere una guerra, donde no puede y no quiere perder su estatus número uno al mundo, Estados Unidos ya no lo es, ataca a Rusia, atacar a China, se quiere, estamos jugando con el fuego, estamos jugando con el fuego. Y la Virgen de Fátima, así como Garabandal, anuncia de que habrá una tercera guerra mundial donde millones y millones de personas morirán en segundos. Este famoso mensaje de Fátima del 2017 habla de esas armas que en el 2017 no existían, donde millones y millones de hombres morirán en segundos. Yo siempre pensé que después de la pandemia como sociedad íbamos a tener un salto evolutivo grandísimo, pero creo que me equivoqué. Que hemos retrocedido Claro, a... está bien reconocer sus Sí, sí, errores. sí, 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 sí. Digo, leches, podemos como sociedad vivir mejor, complementarnos mejor, mirar por el Es verdad. planeta, que a día de hoy tomémonos la pandemia como una señal del mundo, que cuidado, que si quiero puedo destruir, pero que va, nos hemos vuelto más arrogantes y peor. En fin. Efectivamente, ha pasado y ya está, a seguir para adelante. Sí, 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 sí. Es eso. Fue una señal del cielo, efectivamente. Mm, Sí, fue creada en un laboratorio, fue lo que quieras. Pero al final al cabo se paralizó el mundo. Paralizó el mundo, literalmente. Y nos dimos cuenta de que se podía vivir diferentemente. sí. ¿Qué pasa? Que después la economía tiene que seguir, la economía, economía. Vivimos solo por la economía. Todas las noticias Mm, es economía. Al final, gracias a la guerra suben las acciones, las armas, y todas las profecías de la Virgen, de estos contactados como Eugenio, como Giorgio, como otros que hubo, se están concretizando poco a poco. mm, Los mensajes que estos seres del cielo dieron a Eugenio, donde decían que pasaría esto si no paramos, el cambio climático, estamos hablando de los años 65, 70, los mensajes, la peste de las neuronas que se llama el Arbar, para ellos una enfermedad que se llama el Arbar, donde la gente se autodestruirá, matará y se autodestruirá y se suicidarán, donde todas las profecías de cualquier tipo de Lourdes, la Virgen de Garabandal en España que tenemos,
las profecías no están fallando porque no hacemos lo necesario para que no se realicen. Porque se podrían cambiar si hiciéramos lo que se debe. Efectivamente. Y esa es la misión de Giorgio, ya que me preguntabas, si bien ahora hay un investigador muy bueno en Italia, que es Pier Giorgio Caria, que está haciendo el trabajo de presentación de la vida de Giorgio, y él mismo también es un investigador fantástico sobre todo lo que es viejas civilizaciones, geometría sagrada, explica muy bien todo. Y Giorgio tiene una vida menos pública de frente a lo que es su experiencia y todo. Él ya no se dedica, ya no es su trabajo. Su trabajo es ser activista, luchar contra la mafia, apoyar los justos que están luchando contra la mafia para desenmascarar el anticristo. Con todo lo que conlleva, porque los jueces tienen 20 personas vigilando y protegiéndolos, porque, por ejemplo, el juez que reemplazó Falcone y Borsellino se llama Dr. Di Matteo, hay Gratteri, todos son personas que tienen 5, 6, 10 personas protegiéndolos porque están condenados a muerte por la mafia en Italia. Y Giorgio, que es, vamos, uno que, como tú leíste, que no se mueve la lengua, que dice todo real, un periodista de calle, como se define él, no tiene ninguna escorta. ¿Por qué? Porque sabe que mientras el cielo quiera que él viva, no morirá. No necesita escorta, la mejor escorta es la del cielo. Pues sí, pues sí. Pues nada, Manuel, vámonos despidiendo por aquí. Ha sido un placer en esta charla y espero que en algún futuro volvamos a tenerla. Y nada, que estamos a la puerta de la Navidad. Te deseo unas felices fiestas, feliz año y que lo pases en familia, ¿no? Y igualmente. Nada, que ha sido un placer, que he aprendido mucho y me ha encantado, ¿no? Y sobre todo seguir aprendiendo de la figura de Giorgio, que sí, ha sido todo un descubrimiento. Pues nada, Bernardo, igualmente, muchísimas gracias. Yo disponible para cuando quieras cualquier tema relacionado con esto. Y también fue un placer para mí y esperemos que alguien nos oiga y que, nos contacte para también dar y aportar su granito al cambio. Pues sí, que es importante. Vale. Pues nada, queridos amigos temponautas, suscribiros